un poco distantes. Entre nosotros, la circunferencia de la mesa se interpone, cual símbolo del mundo a cuyos dos lados estamos fatalmente apartados, y por eso, viviendo el amor que hay más fuerte sobre la tierra. Un gran amor de antípodas. Katherine Whitmore conoció a Pedro Salinas durante el verano de 1932. Era profesora de español en Estados Unidos. Había acudido a la Residencia de Estudiantes de Madrid para asistir a un curso sobre la generación del 98. El conferenciante era don Pedro Salinas, poeta, crítico y erudito. Salinas estaba casado. La relación entre ambos generó la trilogía amorosa más singular de la literatura castellana. Yo no necesito tiempo para saber cómo eres. Conocerse es el relámpago. Desde la muerte de Pedro Salinas en 1951 se han publicado varios artículos que hablaban acerca de la identidad del tú, de la voz a ti de vida, razón de amor y largo lamento. Yo he guardado silencio. Pero ahora que entrego los manuscritos de Pedro, las cartas y ediciones únicas de su poesía a la biblioteca de Harvard, me ha parecido buena idea incluir un breve relato de la relación amorosa que le inspiró. La única silla estaba al final de la derecha de una mesa muy larga desde la que solo podía ver al profesor si alargaba el cuello y esforzaba la vista como podía. Cuando acabó la clase salí corriendo sin hablar con nadie. A la segunda clase no fui. Sí, por detrás de las gentes te busco. No en tu nombre, si lo dicen. No en tu imagen, si la pintan. Detrás, más allá. Días más tarde fuimos a cenar juntos, con Miss Bullard. Salimos al balcón a contemplar las estrellas. Su brillo indujo a Pedro a elaborar una de sus fantasías favoritas: suicidarse hacia arriba. Y aún espero tu voz. Telescopios abajo, desde la estrella, por espejos, por túneles, por los años bisiestos puede venir. No sé por dónde. Desde el prodigio siempre. Yo estaba fascinada. En ese momento la conversación se centró en la clase que Pedro impartía. Cuando le expresé mi arrepentimiento por no haber ido a su clase sobre Unamuno, se ofreció a darme los apuntes. ¿Podríamos quedar a la mañana siguiente en el Hotel Palace? Claro que sí. Allí me presenté al día siguiente, armada de bolígrafo y cuaderno. En ese encuentro memorable, Pedro aprendió más sobre mí que yo sobre Unamuno. Nos olvidamos del pobre don Miguel. Enseguida empezó a preguntarme quién era yo, de dónde venía, dónde había estudiado, qué lugares me gustaría visitar durante mi estancia en Madrid. El Prado. Quizás le dejará ser mi guía para el arte español de la colección. Así fue. Y desde entonces siempre miró esos cuadros a través de sus ojos. Todo dice que sí. Sí del cielo, lo azul. Y sí, lo azul del mar. Mares, cielos, azules con espumas y brisas. Júbilos monosílabos repiten sin parar. Un sí contesta sí a otro sí. Correspondía a Pedro sin ningún remordimiento de conciencia o sentimiento de estar obrando mal. Él había hecho girar círculos de magia a mi alrededor con su don de palabra y visión poética. Yo estaba en otro mundo. Había ocurrido un milagro. Empecé a recibir cartas con extraños jeroglíficos verdes, al principio ilegibles, que pronto pasarían a serme tan queridos y entrañables. El primer poema en llegar fue «Yo no puedo darte más». Yo no puedo darte más. No soy más que lo que soy. Solo tuvimos 2 breves encuentros antes de que yo volviera a Estados Unidos ese verano. Uno de ellos fue una tarde en la playa de Ifac.
El segundo encuentro fue en Barcelona, donde me dijo que nuestro libro sería La voz a ti de vida, por una égloga de Garcilaso de la Vega. ¡Qué día sin pecado! La espuma, hora tras hora, infatigablemente fue blanca, blanca, blanca. Inocentes materias, los cuerpos y las rocas. Durante el invierno siguiente, mi vida secreta absorbía todo mi tiempo y no creía necesario cumplir con mis obligaciones académicas de la universidad. Fue una época de júbilo, de maravillas. La voz a ti de vida es una colección de inspirada poesía amorosa que tiene poca relación con la persona que provocó su concepción. Algunos críticos, como Leo Spitzer o Ángel del Río, tenían motivos para dudar de la existencia de la amada. Sonreí cuando leí estas reseñas, pero creo que tenían razón en parte. Mi querido Pedro, con su amor y su nostalgia, inventó verdaderamente su infinito. «1934 fue un año ajetreado. Yo no solo fui a Madrid como directora de un curso, sino que también trabajaba en mi tesis doctoral. El otoño pasó muy rápido y sin incidentes, pero Pedro tenía una costumbre que me preocupaba. Le gustaba telefonearme por la noche desde su casa. Rechazó mi sugerencia de que no era una cosa muy prudente, y muy a mi pesar, yo tenía razón. En febrero, su mujer, Margarita, intentó suicidarse y se salvó de milagro. Nada volvió a ser lo mismo. La conmoción me devolvió a la realidad. Me di cuenta del carácter de nuestra relación y me sentí culpable. Estaba haciendo daño a otros. No era un amor en vilo, sino un amor que no tenía lugar propio. No te detengas nunca cuando quieras buscarme. Si ves muros de agua, anchos fosos de aire, setos de piedra o tiempo, guardia de voces, pasa. Supuse que nuestro amor había llegado a su fin, pero no para Pedro. Margarita había sobrevivido. Él no veía en ello motivo para separarnos. Yo no podía entender la reacción de Pedro ante aquel trágico suceso. La sociedad de los años 30 jamás aceptaría tales relaciones fácilmente. Aún así, le amaba. Sentí que me hallaba en un callejón sin salida. Cuando mi barco zarpó del puerto de Málaga en junio, estaba segura de que aquello era el final. Todos tus movimientos, pasos, latidos, ansias, o tu muerte, quietud, aunque arrastrarte quieran hacia una soledad celestial o terrestre, no te saben llevar de lo que estás queriendo. Te vas, pero te acercas. Pronto, más tarde, luego. Aquel verano de 1936 en Nueva Inglaterra veía a Brewer Whitmore de vez en cuando. Era viudo y 11 años mayor que yo. Teníamos gustos y pasados similares y disfrutábamos de la compañía del otro. Le hablé de Pedro y me escuchó con comprensión y compasión. Era un hombre sabio, generoso y con experiencia. En otoño, Pedro vino a Estados Unidos como profesor invitado, pero solo. La guerra civil había estallado en España. Su mujer y sus hijos se habían refugiado en Argel con la familia de Margarita. Después de todo lo que Pedro había atravesado, yo no podía romper con él de una manera abrupta. Además, era un extraño en mi país y le ayudaría a sentirse bienvenido. Fue un invierno triste en su mayor parte. He estado releyendo las cartas de aquella época, cartas preciosas, cartas deseosas. Sabe Dios que me resistí a dar el paso final, que sabía que era inevitable. Esperé que entendiera mi punto de vista, pero nunca lo hizo. La ruptura fue definitiva cuando en junio me marché de Nueva Inglaterra. El aire es apenas respirable, porque no me contestas. Cuando Brewer se encontró conmigo en casa de mi hermano en California en junio, supe que me casaría con él, cosa que hice rebosante de felicidad. Su manera era mi manera. Perdóname si tardo algunos años todavía en dejarte. Aprovechando la amistad de un ala, tan parecida al viento que dio la vuelta al mundo en unas horas, vengo de recorrer la tierra en busca del mejor sitio para que te quedes.
Pedro me seguía escribiendo ocasionalmente durante mis años de casada. Mi marido no ponía objeciones. Éramos una pareja que vivía en armonía, pero por poco tiempo. Brewer murió en un accidente en 1943. Luego ocurrió algo que me dolió y me puso en contra de Pedro durante varios años. Poco después de la muerte de Brewer, Pedro dejó de escribirme. Pasaron meses y años sin tener noticias de él. Estaba viviendo en Puerto Rico y había descubierto que la censura disfrutaba leyendo el correo particular. No se atrevía a escribir. No pudo explicarme su silencio hasta que volvió a Estados Unidos. La última vez que vi a Pedro fue en la primavera de 1951, el año que murió. Había venido a dar una conferencia y pudimos hablar unos minutos. Yo siempre había albergado la esperanza de que llegara a entender por qué tuve que romper con él. Así que le pregunté otra vez, ¿no entiendes por qué tuvo que ser así? Me miró con tristeza y contestó, no, la verdad es que no. Otra mujer en tu lugar se habría considerado muy afortunada. Eso, querido Pedro, es sin duda cierto, pero yo no puedo darte más. Sin embargo, quizás no fue ese mi último encuentro. En el programa de mi clase de literatura española contemporánea incluí, por supuesto, la poesía de don Pedro Salinas. Había elegido los poemas con discreción y había aprendido a presentarlos objetivamente. Daríamos esa parte del programa a finales de noviembre y se acercaba la fecha. Me estaba preparando el material de clase, como siempre, cuando me inundó una oleada de emoción. Fue como si una esclusa hubiera estallado y me arrollara. Estaba otra vez con Pedro, y en mi mente se agolparon todos mis queridos recuerdos. Lloré. Quería verle. Tenía que verle para decirle lo mucho que le amaba, cuán grande era mi deuda para con él, cuán fabulosamente había enriquecido mi vida. Sentí su presencia como no lo había hecho en años. Luego llegaron las noticias. Pedro había muerto. Pero sé, con la misma certeza que hoy sé que estoy viva, que estuvo conmigo aquella tarde de noviembre. Y pagando su óbolo a Caronte, entramos en la barca que surca la laguna de la noche, sin prisa. Al otro lado, una alcoba, en la costa de la muerte, nos abrirá el gran hueco donde todos los cálculos se abisman. Cuando releo sus cartas después de tantos años y paso las páginas de los exquisitos volúmenes que encuadernó especialmente para mí, me pregunto cómo el destino fue tan amable conmigo. El cariño que sentíamos el uno por el otro no podía morir. Él me ayudó en más maneras de las que puedo contar y estoy infinitamente en deuda con él. Y yo, ¿qué le aporté yo? Fuera un error o no, fui yo quien le dio el ímpetu para crear su mejor poesía en las alegrías y en las penas. Ambos deberíamos estar satisfechos. Ayer te besé en los labios. Te besé en los labios. Densos. Rojos. Rojos. Un beso tan corto que duró más. Fue un beso tan corto que duró más que un relámpago, que un milagro. Más. El tiempo, después de dártelo, no lo quise para nada ya. Para nada lo había querido antes. Se empezó, se acabó en él. Hoy estoy besando un beso. Estoy solo con mis labios. Los pongo, no en tu boca, no, ya no. ¿A dónde se me ha escapado? Los pongo en el beso que te di ayer, en las bocas juntas del beso que se besaron. Y dura este beso más que el silencio, que la luz, porque ya no es una carne ni una boca lo que beso, que se escapa, que me huye. No, te estoy besando más lejos.